Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Jesús, por tu mirada, por tu oído, Señor, inclinado hacia nosotros, Jesús. Tú siempre has estado allí, tú siempre sigues aquí, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tú sabes todo de nosotros, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu Iglesia, muy buenos días. Hoy es domingo, día de gozo, día de felicidad, día donde los hijos de Dios estamos contentos, como todos los días. Es un día para estar llenos de gozo, pero no un gozo que mañana de pronto ya no esté, sino un gozo realmente que persista, un gozo que sea eterno, un gozo que todos los días realmente pueda verse reflejado en nuestras vidas. La semana pasada estaba hablando con un señor que me decía que cuando él entraba a la iglesia los domingos, él iba los domingos a la iglesia y él entraba cargado y salía libre, él entraba triste y salía con gozo, que él decía que él entraba en la mala pero salía en la buena, y eso no está mal, eso está bien, pero realmente Dios quiere que nosotros
No vivamos en un día, no como una montaña rusa, que un día estamos bien y que otro día estamos mal, sino que no solamente los domingos estemos llenos de gozo, que no solamente los domingos estemos cargados, sino que todos los días podamos tener gozo en nuestras vidas, podamos vivir en la victoria que Jesucristo determinó para los que en Él creemos y que podamos realmente ver reflejado que somos bendecidos. Que realmente nosotros todos los días podamos evidenciar de ese amor y de esa gracia y de ese poder que se ve reflejado en los hijos de Dios, que se debe ver reflejado en los hijos de Dios. Y hoy Dios nos trae una poderosa palabra que nos lleva a creer y a dejar de sufrir. Dios nos dice hoy, deja de sufrir. Y así se llama la enseñanza en esta mañana. Porque los hijos de Dios vivimos declarando que somos bendecidos, vivimos declarando que vivimos en victoria, pero muchas veces no se nota. Allá donde usted está, dígale a su cara que usted es un bendecido, que usted vive en victoria, en la victoria que Jesús determinó para su vida, que usted es un victorioso y que usted es un bendecido, porque a veces su cara no lo sabe y usted vive conforme a lo que tal vez usted esté sintiendo o esté pensando, pero la palabra dice que usted es un victorioso y que usted es un bendecido en el Señor. Y debemos creerlo y debemos todos los días realmente verlo reflejado, porque a veces hay hijos de Dios que pueden pensar, no, listos, yo soy hijo de Dios, pero ¿será que yo soy adoptado? ¿O será que yo soy el hijo que más que menos quieren? Yo soy el malo de la familia, yo soy el que menos y que menos quiere, no sé. Puedes llegar a pensar esto, pero realmente el Señor desea que tú puedas vivir creyendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene preferidos, que Él murió por ti, murió por mí, que entregó la vida por la humanidad, que entregó la vida por todos. Entonces tú y yo somos, cuando aceptamos a Cristo, somos igual de bendecidos. Y Dios quiere que vivamos como un bendecido del Señor. Porque lo bueno que tú debes saber es que Dios no tiene preferencias. Dios realmente es un Dios justo, es un Dios bueno. Y vamos a ver en la palabra cómo podemos recibir del Señor. Cómo hacia las circunstancias, cómo yo puedo recibir del poder de Dios. Porque tal vez en este mundo vamos a vivir aflicciones, pero Dios está con nosotros y el poder de Dios está disponible para ti y para mí. Y vamos a ver cómo podemos recibir de Dios para poder vivir una vida en victoria. Y hoy vamos a ver en la palabra de Dios la historia de la mujer del flujo de sangre. Yo no sé si usted ya la sabe, ya la conoce, ya sabe muy bien de ella, pero realmente allí la palabra de Dios nos enseña cómo podemos recibir de su poder, cómo podemos recibir de Él. Allí la mujer del flujo de sangre recibe el poder de Dios para sanidad, pero allí también nos describe cómo podemos recibir de Dios, y no solamente sanidad, sino cómo podemos dejar de vivir en escasez, cómo podemos dejar de vivir o restaurar nuestras vidas, nuestras familias, tal vez lo que esté pasando en tu hogar, cómo realmente podemos vivir en victoria y cómo podemos recibir de Dios. Que realmente Él sea el que nos diga allí mediante la palabra de Dios cómo debe ser la actitud de los hijos de Dios para recibir de su poder. Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Marcos, porque recuerden que la historia de la mujer del flujo de sangre está en 3 partes de la Biblia. Una está en Mateo, otra está en Lucas y también está en Marcos. Y hoy vamos a ver la historia de la mujer del flujo de sangre en el libro de Marcos. Y dice en Marcos 5:25, dice la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz
y queda sana de tu azote. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana y que la palabra nos muestra es que debemos creer que Jesús es la única salida. Porque la historia nos relata realmente una mujer que puede inclusive demostrar la historia de cualquier persona que tú hayas visto en tu vida, o que inclusive la historia de tu vida misma, en donde esta mujer llevaba 12 años. 12 años llevaba con el flujo de sangre, con un problema tremendo, porque en este tiempo ella era declarada como inmunda, tenía un problema allí, y esto era muy malo para ella. Y tal vez tú conoces a alguien, o tú mismo has tenido que sufrir mucho tiempo, no solamente tal vez en el área de la sanidad, sino que tal vez tú has sufrido ya muchos años por escasez, porque tu familia no se ha podido restaurar, porque tú tal vez estés enfermo, o porque en cualquier área tú estés sufriendo, así como esta señora estaba sufriendo. Es una historia muy real que realmente nos relata lo que muchas personas están viviendo en este mundo, y no solamente personas comunes y corrientes, sino que hijos de Dios que también pueden estar sufriendo hoy, en este día, en estos tiempos. Y esto lo que nos dice allí es que la mujer del flujo de sangre ya había gastado mucho tiempo y mucho dinero en médicos y en recursos, ya había probado de muchos médicos, pero antes lo que pasaba era que ella cada vez empeoraba más. Pero algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esta historia, la historia de la mujer del flujo de sangre, tiene un final feliz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta historia que realmente llevó a que terminara de una forma agradable y tuviera un final feliz? Pues lo que realmente pasó allí fue que la mujer cambió de actitud. Entonces la mujer pasó de moverse en lo natural para ir a lo sobrenatural. Ella dejó de invertir en médicos, ella ya había invertido en médicos, ya había hecho todo, ya había hecho hasta lo imposible, pero realmente nosotros vemos que ella ya dejó de poner su confianza tal vez en los médicos y en los recursos que tenía, y fue a la única solución que ella podía tener, al Dios de lo imposible. Ella fue a Jesucristo, ella fue a la fuente. Entonces realmente la respuesta a la circunstancia ya no fue más por medio de la forma natural, sino que realmente ella fue y tuvo fe en la persona de Jesucristo. Tal vez tú has estado por mucho tiempo sufriendo de algún tipo de circunstancia, pero lo que Dios hoy nos dice es que nosotros debemos creer que la única solución para nuestros problemas es Jesucristo. Él es la solución, Él es la respuesta, Él es la verdad. Y esto es realmente lo que nos enseña en la palabra en el día de hoy, que nosotros podamos entender que Jesucristo sana cuerpos, que Jesucristo restaura vidas, que Jesús nos puede dar una vida nueva, que Jesús hace las cosas nuevas, porque Jesús es la solución, Jesús es la respuesta. Y esto fue lo que la mujer del flujo de sangre entendió, y de allí porque su vida o su historia terminó en un final feliz. Ella fijó la mirada en lo único que realmente le podría traer una verdadera solución, y era entregar su vida a Jesús, era confiar y poner la fe en Jesucristo como su Dios salvador, como su Dios sanador. Y en esta mañana Dios nos dice que realmente debemos confiar en que Él nos puede dar la solución, en que Él es la solución, que tal vez tú puedes ir al médico, tú puedes ir a los bancos a buscar soluciones, no sé, y no está mal, lo puedes hacer, pero que nosotros debemos poner nuestra fe en Jesucristo, poner nuestra fe en su poder, que Él es suficiente, que Él es poderoso para poder cambiar las circunstancias, para inclusive usar personas, para usar circunstancias, pero que Él es la solución, Él es la respuesta. Jesús siempre confirma su palabra por medio de milagros, pero los milagros suceden por medio de la fe, por medio del poner nuestra mirada en Él y confiar en que Él puede ayudarnos. Si quieres recibir de Dios, debes fortalecer la fe en esta área en la que tal vez tú tengas problemas. Tal vez aquí podemos ver que el área en que la mujer tenía problemas era en su sanidad. Pero tú y yo podemos estar pasando por problemas financieros, por problemas, circunstancias en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial. Pero Jesús también es la solución para ese problema. Pero lo que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada, saber que Jesús es la solución. Que tal vez nosotros pensamos de forma natural, pero que realmente está más allá la solución, y es poner nuestra confianza en el Señor.
La mujer del flujo de sangre recibió su sanidad y sabemos que si Dios no hace acepción de personas, entonces si esa mujer fue sana, si esa mujer recibió, tú y yo también podemos recibir del Señor. Pero tenemos que poner la actitud adecuada, tenemos que realmente poner la mirada en la persona que es, así como ella hizo. Ella puso la mirada, ella puso su atención en la persona de Jesucristo. Ella confió y tuvo fe en que Él la podía ayudar, en que Él la podía rescatar de un problema que ya llevaba 12 años, que ya había hecho muchas cosas, que ya había hecho todo lo que podía hacer, pero que realmente no había nada más que le pudiese ayudar, solamente una verdadera ayuda, una ayuda que le asegurara realmente el resultado, y esa fue Jesucristo. Y allí realmente vemos que nuestra fortaleza y nuestra seguridad no la da cualquier hombre, no la da el dinero que podamos tener. Solamente lo único que nos puede llevar a una vida plena, una vida segura, es el Señor Jesucristo. Y por eso en Marcos 5:25 vemos allí la misma historia de la mujer del flujo de sangre. Vemos en Marcos 5:25, dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces ustedes miren a una mujer como la que ustedes ven por allí, o una mujer que tú has conocido, o una persona cualquiera con las que está viviendo hoy en este mundo y que tiene muchos problemas. Entonces vemos a esta mujer allí, en donde ella ya llevaba 12 años sufriendo por este problema, y ella había gastado hasta el último peso. Ella ya había sacado lo que tenía ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro, ella ya había pedido lo que había ahorrado en la cadena que había hecho, ella ya había roto la marrana, ella ya había hecho todo. Se había gastado hasta el último centavo que tenía queriendo ser sana. Y no había nada más que hacer, ningún médico había podido hacer nada por ella, pero en su caso realmente la solución no eran las capacidades naturales del hombre las que podían ayudarle, sino que solamente el poder de Dios, del Dios de lo imposible, pudo ayudarle con su problema. Yo no sé por qué estés pasando tú el día de hoy, si llevas años sufriendo con ello, si ya has gastado hasta el último peso, hasta el último esfuerzo, pero solamente alguien te puede ayudar a ti, y esa persona es Jesucristo por medio de su poder. A veces vivimos esperando que la solución venga de cosas naturales, de personas, tal vez, no sé, pero cuando nosotros nos encontramos con aquellos problemas que son imposibles para el hombre, allí realmente está presente el Señor. Allí está presente el poder de Dios a tu disposición para que tú puedas entender que para cosas imposibles tú vas al Señor, tú vas al Dios de las cosas imposibles. Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú vivas como un bendecido. Dios quiere que tú vivas en la victoria que te entregó por medio de Jesucristo, y eso lo haces cuando tú pones la mirada y la confianza en el Señor. Gloria al Señor. Eso es bueno poderlo saber, que realmente dejemos de agotar nuestras fuerzas de forma natural y nos concentremos realmente en lo que tiene valor, en lo que tiene poder, y un poder que es ilimitado, y es la palabra de Dios. Si la fe de ella pudo sanarla, entonces tú también puedes ser sano por medio de la fe, pero de la fe puesta en la persona de Jesucristo. Tremendo. Esta es la historia real. No es una historia que tú puedas ver que fue inventada, que es una fábula. No es una historia como las que cuentan en La Rosa de Guadalupe, que pasa el viento y pasa el milagro. No, esta es una historia real, de una mujer real con un problema real, que llevaba mucho tiempo sufriendo con esto, pero que realmente ella se pudo dar cuenta, pudo realmente poner su interés realmente por el lugar que era, por el camino que era. El camino era Jesucristo. Ella encontró, ella vio que estaban hablando de Jesús, que Jesús estaba predicando. Ella declaró la palabra y ella recibió su salvación. Y fue sana y vivió como una mujer libre de su azote, de lo que la estaba perjudicando a ella. Tú y yo podemos vivir libres cuando creemos en Jesucristo. No importa que tú lleves toda la vida viviendo con ese mal que te está atormentando, tú puedes ser libre en el Señor. Porque vemos que así no sea un cáncer o sea una enfermedad mortal, Dios quiere sanarte de eso. Porque la muchacha llevaba 12 años y los médicos no podían hacer nada. Ahora,
no era lo que estaba sufriendo la mujer del flujo de sangre, no era algo que la llevara a la muerte, porque ya llevaba 12 años sufriendo de esto. Entonces, como tal, no le impedía vivir, pero sí le impedía vivir en gozo, en paz. Tal vez lo que tú tengas no sea muy grande, no sea algo que sea mortal, pero que no te deja vivir en paz, que no te deja descansar. Dios quiere librarte de eso. Dios no quiere que tú seas más esclavo de lo que te está atormentando, de lo que te está pasando, sino que Dios quiere que tú vivas en libertad, que tú vivas en gozo, que tú vivas feliz, no solamente un día, sino todos los días hasta que Él venga. Todos los días tú seas dándole gloria al Señor por tu vida y puedas darle a conocer a muchas personas más. Él quiere que tú vivas en bendición. Mi esposa es médico y los médicos son una bendición, pero vemos que realmente la medicina y la ciencia, cuando ellos ya no pueden hacer nada, allí viene el poder de Dios, el poder sobrenatural, a evidenciar su poderío y su amor para con las personas. Muchos médicos tal vez le dicen a las personas, no, te quedan solamente 2 días de vida, 5 días de vida. A veces los médicos tienen que dar estas noticias, tienen que decir, no, ya no hay nada que hacer, tienes que vivir con eso vas a vivir toda la vida, pero puedes llevarlo con medicamento, puedes soportarlo. Y Dios no te dice eso. Esas son las respuestas naturales de los médicos, porque Dios no habla de esa forma. Dios lo que te dice es que Él te ha dado vida y vida en abundancia, que tú eres un bendecido, que Él tiene planes de bien para ti y no de mal, que Él guarda tu entrada y tu salida, que tú eres un bendecido y que Él va a estar contigo todos los días. Dios no te habla de forma natural, sino que Dios te habla desde su poder, desde su magnitud, desde su gracia. Dios realmente es la solución. Tú y yo debemos creer y confiar en que Jesucristo es la solución, que solamente Él nos puede ayudar, que tal vez tú puedas confiar en un médico y tal vez eso no está mal, eso está bien, pero que realmente, puedas poner la confianza realmente en el Señor y dejarte tal vez a tratar por los médicos. Tal vez tú tienes la fe para creer que por medio de un médico o por medio de un medicamento puedes ser sano, pero que realmente la confianza, que tú entiendas que el poder y que la gracia y que la confianza debe estar puesta en el Señor, que Jesús es tu sanador, que Jesús es quien te provee, que Jesús es tu salvador y quien te sostiene. Y allí viene poder a obrar en tu vida y puedes ser sano de la forma como esta mujer fue sana y puedes ser liberada como esta mujer fue liberada después de llevar más de 12 años con este sufrimiento. La mujer del flujo de sangre ya no puso más su mirada en la medicina o en los recursos naturales, sino que él puso su esperanza en lo más grande. Él puso su esperanza en Jesucristo. Y por eso fue que el final de esta historia fue un final feliz, porque puso su mirada realmente en lo importante y en lo único que le podía traer una solución verdadera a su problema. Entonces, imagínense a esa señora por 12 años haciendo filas, allá en el CISBEN, en la EPS, allá empujándola, y para que le dieran una cita ya, porque no había citas ya, y que ella era inmunda, ya tenía un problema ya de hace 12 años. Imagínense a esta señora por 12 años haciendo fila, llamando allá a la EPS, venga, atiéndame, y lo único que le podían dar era acetaminofén. Pero el Señor Jesús no es un Dios limitado, sino es un Dios ilimitado, y Él trae soluciones efectivas y claras para su vida. Esta mujer fue liberada ya después de 12 años, fue liberada de ahí en adelante de su problema, de su azote, y así tú y yo podemos hacer. Tal vez nosotros vemos que hay algo que nos lleva atormentando, alguna enfermedad, no sé, cualquier cosa que nos lleva allí poco a poco, pero debemos creer y poner nuestra confianza en que el Señor es suficientemente capaz para traernos una solución verdadera. Pero nuestra confianza debe estar única y exclusivamente puesta en el Señor. Y por eso lo segundo que vamos a estar viendo en esta mañana es que antes de recibir debes creer y debes declarar. ¿Declarar qué? La palabra de Dios. Debemos oír la palabra de Dios. Ella, si ustedes pueden ver, la mujer del flujo de sangre estaba atenta a Jesucristo. Ella escuchó, ella dice en la palabra que ella escuchó que estaban hablando de Jesús, que Jesús estaba enseñando, que la palabra estaba allí presente, porque Jesús es la palabra viva. Allí estaba Él y ella puso realmente su oído a escuchar la palabra y a buscar al Señor Jesús. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Debemos oír la palabra, debemos constantemente oírla y declarar la palabra. Si nosotros queremos
queremos recibir, antes debemos creer y confiar en su palabra. Esta mujer confiaba tanto en Jesús que en el versículo 28 dice la palabra, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella no había sido sana, ella no había sido salva. Hasta ahora estaba diciendo, estaba declarando, había escuchado la palabra viva, había escuchado a Jesucristo y ella dijo, no, escuchó la palabra, escuchó a Jesucristo y declaró la palabra. Declaró lo que Jesucristo le estaba enseñando, porque ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea que ella puso su confianza, inclusive todavía estando enferma, todavía llevando lo que tenía en su cuerpo, antes de tocar a Jesús, ella declaró y creyó en que Jesús la iba a sanar, en que Jesús la iba a liberar de lo que ella tenía. Y ella antes de ir a Jesucristo, puso su confianza en Él, creyó, declaró la palabra y actuó, y por eso fue sana de su azote, por eso fue libre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, escuchar la palabra, oír la palabra, creerla y declarar la palabra. Cuando nosotros la oímos, cuando nosotros la creemos y la declaramos, entonces en ese nombre de Jesucristo y que hay poder, nosotros somos sanos, nosotros somos liberados, nosotros somos prosperados, nosotros somos restaurados. Tu hogar, tu familia, tus finanzas, no sé qué sea lo que esté mal en tu vida, va a ser restaurado, va a ser sanado en el nombre de Jesús. Eso fue lo que la mujer del flujo de sangre dijo. La palabra es clara allí. Ella habló el resultado antes. Ella dijo lo que iba a pasar antes. Eso es fe, que ella haya declarado mucho tiempo antes, inclusive de haber recibido. Ella declaró la palabra de Dios. Ahora, eso también aplica, ella lo hizo para sanidad, pero eso también aplica para tus finanzas. Eso también aplica para restaurar tu hogar, para restaurar tus hijos, para restaurar tu matrimonio. Tal vez no sé qué sea lo que esté yendo de una forma inadecuada en tu vida, pero de esta misma forma como ella recibió para sanidad, también tú debes recibir en el área que tú necesites. Puede ser en tu hogar, puede ser en tu matrimonio, no sé allá, pero tú debes realmente tomar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, declararla y actuar conforme a lo que Dios establece en su palabra. Recibir o no recibir tiene que ver con fe, con la clase de fe que nosotros o que tú y yo vivimos. Ella gastó 12 años con los doctores y no mejoró, porque la capacidad de los médicos es limitada, pero tenemos a un Dios ilimitado de poder suficiente para ayudarte. Nosotros lo vemos también en el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Ellos salieron de allí, Dios los liberó, Dios los sacó de la esclavitud en donde se encontraban. Y Él los sacó de allí y después de que Él hizo eso, algo sobrenatural, porque ellos llevaban ya mucho tiempo desde la esclavitud y habiendo Dios habiéndolos liberado, ellos creyeron allí porque Dios los liberó, pero ellos después también fueron incrédulos, se quejaron porque como estaban viviendo, ellos inclusive quisieron volver atrás. Pensaron inclusive que era mejor volver a ser esclavos. Tal vez Dios te ha liberado a ti del pecado. Tal vez tú ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y eso es un milagro impresionante, que Él te haya rescatado de muerte a vida, que Él te haya traído te haya hecho una vida nueva de lo que estabas ahora, pero tal vez tú otra vez has vuelto a recaer, te has vuelto a alejar del Señor, de su palabra, de sus promesas, pero Dios te sigue sosteniendo. Dios sigue siendo bondadoso contigo, lleno de gracia, de amor, de misericordia, y así como sostuvo al pueblo de Israel, así como ellos se quejaban, inclusive después de que Dios los había sacado, y Dios los seguía sosteniendo, los seguía alimentando, los seguía cuidando, les seguía dando su apoyo, pero ellos se demoraron en el cumplimiento, en entrar a la tierra prometida, porque en ellos no había confianza realmente en las promesas de Dios. Ellos fueron los que demoraron el plan de Dios para sus vidas. Y Dios hoy te dice que Dios te ha traído a ti hasta este momento, que Dios te ha cuidado, que Dios te ha sostenido, que Él te ha alimentado, que Él te ha protegido, que Él te ha traído hasta este momento, pero que Él quiere que tú puedas seguir avanzando en la voluntad de Dios. Pero para que tú puedas seguir avanzando, para que tú puedas entrar a la tierra prometida, para que tú puedas realmente ver las promesas de Dios reflejadas en tu vida, tú debes creer su palabra. Y no solamente creerla, sino confiar en que la palabra se va a hacer realidad en tu vida.
Nosotros lo vemos allí en la palabra y también lo podemos ver en nuestras vidas, porque a veces decimos, no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa lo otro? Y a pesar de todo ello, tú debes dar gracias a Dios porque Dios te ha sostenido, porque Dios te ha cuidado, porque Dios te ha traído hasta este día, porque el hecho de que tú estés allí escuchando esta enseñanza, eso prueba solamente la fidelidad de Dios en tu vida. Pero que tal vez si las promesas de Dios no se han visto reflejadas en ti, es porque tú debes creer en su palabra y confiar en que esas promesas se van a hacer reales en tu vida. Debes creer en su palabra, debes meditar y debes declarar la palabra de Dios. Porque así mismo como Dios guiaba al como Dios guiaba al pueblo de Israel, Dios también te quiere guiar a ti. Pero tú debes dejarte guiar por el Señor conforme a su palabra, no conforme a lo que usted, o como el pueblo de Israel, a lo que ellos pensaban que era lo mejor, sino, o también tal vez tú piensas que lo mejor tal vez es otra cosa, sino que realmente lo que debemos saber es que debemos ser guiados por la palabra de Dios, no por lo que nosotros pensemos o queramos ser, o pensemos que pueden ser las cosas, sino que nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios. Allí está realmente la solución, que tú y yo podamos creer en su palabra y confiar en que esa palabra es lo mejor, es la solución a nuestros problemas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios hoy nos dice que por su gracia y por su misericordia realmente nos ha traído hasta acá, pero que Él desea que podamos avanzar en sus planes, que podamos avanzar en los propósitos, proyectos que Él tiene para nuestra vida. De la forma que Él sostuvo al pueblo de Israel, de esa misma forma también nos ha sostenido a nosotros, pero Él desea que avancemos en sus planes y en los propósitos que Él tiene para tu vida y para la mía. Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Jesús no le dijo conforme a lo que tú pienses, conforme a los médicos, conforme a lo natural, conforme a todo lo que has gastado, no. Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe en qué? Fe en la palabra de Dios, fe en Jesucristo, porque ella puso la fe en Jesucristo y por eso le dijo, tu fe en mí, tu fe te ha salvado, porque ella creyó en Jesucristo. Y tú y yo podemos ser salvos, tú y yo podemos ser sanos, tú y yo podemos ser prosperados y podemos ser restaurados cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esa es la clave. Allí, por eso fue que esta historia realmente terminó en un final feliz. Porque nosotros podemos ser liberados, nosotros podemos ser bendecidos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Ahora, nuestra fe no debe estar puesta en los médicos. Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por aquellas personas que Dios ha puesto inclusive para que sean de bendición para nuestras vidas, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Cuando tú vayas a los médicos, puedes ir, claro que sí, es normal, pero que tu confianza esté única y enteramente en el Señor. Independientemente de lo que los médicos hagan, lo que puedan hacer por ti, tú debes estar confiado en que el Señor tiene el control. Gloria al Señor, porque el Señor Jesús nunca fracasa. El Señor Jesús nunca le salen las cosas mal. El Señor Jesús solamente nos muestra la victoria. Esa victoria que Él determinó por medio de la persona de Jesucristo. Y que cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en que Él es suficiente, no solo para salvación, sino para sanidad, para prosperidad, para todos los áreas de nuestra vida, entonces nosotros veremos y caminaremos en esa victoria que Él ya estableció. Gloria al Señor. El Señor nunca dice como los médicos. Ya lo decía antes, que dicen los médicos, no, te quedan solamente 3 días de vida. Vaya, pásela bueno, vaya, disfrute. No, sino el Señor te dice que tú tienes vida y vida en abundancia. El Señor es bueno. Ahora tú puedes ir al médico y hacer lo que tu médico te dice, pero antes de ir al médico pon tu confianza en el Señor. Antes de consultar los médicos pon tu confianza en el Señor. No vivir por lo que los hombres nos dicen, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y por último, no debes pedir permiso para recibir de Dios. Hay personas que dicen, Señor, ¿será que tú me quieres salvar? Señor, ¿será que tú me quieres sanar? Señor, ¿será que tú hoy no estás bravo? Hoy no está lloviendo. Hoy está como haciendo buen día. Señor, ¿será que hoy sí me puedes sanar? ¡No! Tenemos que hacer como la mujer del flujo de sangre. No debemos pedirle permiso a Dios para poder recibir su sanidad, porque Él ya la determinó, porque Él quiere que nosotros seamos sanos, porque Él quiere que nosotros seamos libres, porque Él es nuestro Padre y porque ningún padre quiere que su hijo, así sea por un momento, pase
por enfermedad o pase por circunstancias. Y por eso en el versículo 27 dice la palabra de Dios: cuando oyó hablar de Jesús, hablando de la mujer del flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella no fue y le dijo: Jesucristo, ¿tú me quieres sanar? No, ella dijo: venga mi sanidad. Ella dijo, se metió por entre la gente, había mucha gente, imagínensela usted, había mucha gente y ella se metió por allí, permiso, tuvo que haber empujado a unos, tuvo que haber empujado a otros, y cuando llegó a Jesucristo, ¡tin! ¡Venga mi sanidad! Porque ya declaraba antes la palabra y decía que si tan solo tocara su manto, sería salva. Y cuando ella tocó su manto, entonces ella recibió su milagro. Cuando ella creyó, cuando ella declaró la palabra, confió en ella y actuó, ella recibió. Y Dios hoy te dice: tú debes hacer como ella, tú debes realmente confiar en su palabra, declararla y tomar las promesas de Dios y tomar tu sanidad. En el nombre de Jesús eres sano, en el nombre de Jesús eres prosperado, porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. La mujer tomó su sanidad sin permiso y Dios va a estar siempre listo para sanarte. Dios no necesita que tú le pidas permiso. Dios te ha dado la autoridad para que tú en el nombre de Jesús puedas pedir con autoridad tu sanidad. Puedas pedir con autoridad las promesas que Él ya determinó por medio de su Hijo amado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No debemos ir al Padre como una actitud de mendigos. Cuando nosotros vamos a pedirle al Padre, de decirle: Señor, ¿será que tú quieres sanarme? Eso es una mentalidad de mendigos. Nosotros debemos ir con una mentalidad de hijos, porque Él es nuestro Padre. Y cuando un hijo tiene la seguridad de su identidad como hijo, no le pide permiso al Padre, sino que Él va y toma lo suyo. Y lo que Dios nos ha dado es bendiciones, es sanidad, es prosperidad. No vayamos al Señor con una mente de mendigos. Vayamos como hijos amados de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Dios. Así tú veas que estás enfermo, que estás arruinado, que tu hogar está destruido, debes creer, no en la realidad que tú estás viendo. Tal vez tú estás viviendo muchas cosas, muchas circunstancias, pero no debes creer o no debes vivir por lo que estás viendo, sino que realmente debes ir o debes vivir tu vida conforme a la verdad. Y la verdad es lo que Dios establece en tu palabra para ti y para mí. Gloria al Señor. Tú y yo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la misma unción que tenía Jesús en ese momento. Pero esa unción se activa cuando crees, cuando tienes fe en Jesucristo. Cuando crees y confías en su palabra, allí vas a poder ver y tener el poder en disposición para tu vida y para la mía. Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere restaurar. Y termino. Hoy es un día muy especial. Hoy es un buen día para creer en Jesús como la única salida, y que antes de recibir su poder debes creer y declarar la palabra. Y nunca debes pedir permiso para recibir de Dios, porque Él está siempre dispuesto. Es más, Él ya nos dio todo. Él ya lo entregó todo por nosotros. Toma de Él confiado, porque Dios está a tu favor, porque Dios te ama. Dios es bueno. Amados, les bendecimos, les amamos. Los invitamos a nuestros servicios los días miércoles a las 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. ¿Qué te parece si antes vamos a orar? Si tú ya quieres desde hoy entregar tu vida realmente a Él, confiar realmente en que Dios es poderoso, no solamente para tu salvación, sino para traerte sanidad, prosperidad y para restaurar tu vida, acompáñame con esta oración. Gracias, Padre amado, te damos, Dios, en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Dios. Te reconocemos, Señor, como nuestra única salida, Señor, como nuestra única solución, como nuestro Salvador, Señor, como nuestro sanador, como quien nos prospera, Señor, como quien nos dio, Señor, en bendición. Por medio de tu vida nos entregaste todo, Señor. Entregamos nuestra vida a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Nos hablamos.